El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El corazón duro no entiende a Dios, basado en Mateo capítulo 13, versículos 10 hasta el 17. Permítame leerlo. Dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas: aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hasta aquí la lectura del pasaje que hemos leído de Mateo capítulo 13. En una escuela primaria, una maestra trataba de dar su clase cuando un alumno se puso de pie en medio del aula y se mantuvo así sin decir ni una palabra. Todos le miraron y se distraían mirándole, por lo cual la maestra, llamando al niño, al que llamaremos Pepito, le dijo: Pepito, siéntate. El niño titubeó un momento y al fin se sentó, pero no habían transcurrido 5 minutos cuando ya Pepito estaba de pie otra vez y la maestra, con autoridad pero pacientemente, le dijo: Pepito, no quiero tener que decírtelo de nuevo, siéntate. De nuevo Pepito se sentó y transcurridos unos minutos volvió a ponerse de pie. Algo exasperada ya la maestra por la pertinaz actitud del niño, se levantó de su asiento, vino hacia el lugar donde estaba parado Pepito, puso sus manos sobre los hombros del niño y haciendo fuerza sobre él lo obligó a sentarse, mientras le decía: acaba de sentarte y de permanecer sentado y no me molestes más. Y Pepito, con evidente impotencia, mirando a su maestra cara a cara, le dijo: yo me sentaré por fuera, pero por dentro estoy parado. Yo creo que así como Pepito, ocurre muchas veces con los seres humanos, que aunque somos amonestados por Dios y por su palabra, permanecemos en una actitud de insubordinación y de rebeldía sin que tengamos una razón que lo justifique. Entrando al pasaje que estamos leyendo, pasaje de Mateo capítulo 13, vamos a ver allí justamente esta misma actitud que Jesús va a destacar en el diálogo que tiene con sus discípulos. Y justamente vamos a ver allí en el verso 10 cuando, como dice el texto, los discípulos se acercaron y le van a hacer una pregunta al Señor: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Como sabemos, la parábola en realidad es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús acostumbraba a hacer uso de parábolas tomando elementos de la vida real, elementos que eran conocidos por la gente, para poder dar alguna explicación espiritual. El texto dice que los discípulos le preguntan al maestro por qué hacía uso de las parábolas. Bueno, en realidad él hizo muchas veces uso de parábolas, aunque se sabe que era una forma de hacerles entender las cosas celestiales, como dije, tomando elementos de la vida real. Entonces Jesús les va a declarar que sus discípulos pueden entender su lenguaje, por lo mismo que ellos se habían comprometido con Él al momento de convertirse. Es por eso que el Señor les va a decir: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no.
Y yo digo que el creyente tiene realmente una gran ventaja y un gran privilegio también, de que por la misma razón de que estamos viviendo en comunión con el Señor, Él nos da la bendición de poder entender los misterios del reino, las cosas profundas de su palabra, de poder ampliar más nuestro conocimiento de Dios. Lo que para la gente que no comprende a Dios, que no se acerca a Dios o que tiene el corazón endurecido, pues no conoce. Y para ellos van a ser secretos, van a ser secretas estas cosas. Pero para un creyente, hijo de Dios, no. En el verso 12 dice, al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le va a quitar. Les da a conocer, en otras palabras, que la clave para poder entender las enseñanzas de Jesús es que lo tengan primeramente a Él en el corazón. El primer paso, creo yo, para poder entender la voluntad de Dios es que tenemos que creer en Cristo. De otro modo es muy difícil, de otro modo es complicado. Una persona que no ha tenido la experiencia de lo que llamamos la conversión, que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha creído en Él, pues no va a poder entender a cabalidad, mucho menos a profundidad, las enseñanzas del Señor. Por eso dice el Señor, al que tiene se le dará más. Y se le dará más y tendrá en abundancia, dice aquí. Al que tiene. Yo pienso que al que tiene a Dios en su vida, al que tiene a Cristo en su corazón, al que ha tenido la experiencia de la conversión, a ese se le va a dar más y tendrá en abundancia, dice. Va a poder, como dije, profundizarse y tener un caudal de conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Pero al que no tiene esta experiencia maravillosa de conocer a Dios a través de Cristo, pues hasta lo poco que tiene se le va a quitar. En realidad, un hombre sin Dios, pues se va secando y se va deteriorando, la vida que tiene, pues va a tener un fin, va a tener un límite, y después de eso, yo digo, ¿cuál es la suerte del hombre que no tiene a Dios? ¿Cuál es la suerte del hombre que perdió la oportunidad de salvarse? Creo que eso lo sabemos muy bien a la luz de la Biblia. El hombre que se niega a conocer a Dios por la dureza de su corazón, pues lamentablemente se pierde eternamente y para siempre. Y hasta lo poco que tiene, el poco tiempo de vida que le queda sobre este mundo, todo eso se le va a quitar, todo eso lo va a perder. Mi querido amigo, tú que me estás escuchando en esta hora y que probablemente todavía no conoces a Cristo, que todavía no has tenido la experiencia de entregar tu corazón a Cristo, pues déjame decirte que tú estás en esta condición, estás entre los que no tienen. Y lo poco que tienes, lo vas a perder algún día. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Puedes tener muchas cosas materialmente hablando, puedes ser una persona exitosa, pero si no tienes a Cristo, todo lo que tienes no te va a servir absolutamente para nada si se trata de comprar tu salvación. Porque la salvación no se compra con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni con nada de eso. La salvación tiene solo un precio. ¿Sabe cuál es ese precio? Es la sangre de Cristo. Cristo derramó su vida en la cruz por ti, por mí. Y la única manera de acceder a la salvación y al perdón de nuestros pecados es creyendo en Jesucristo. En el verso 13, el Señor les va a decir, por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. Jesús les habla y les va a decir a sus discípulos que la gente que tiene el corazón duro puede mirar, puede oír, pero nunca va a entender. ¿Por qué? Porque espiritualmente no están acondicionados para conocer las verdades espirituales. Porque el corazón lo tienen endurecido. Están enceguecidos a causa del pecado. Y esta ceguera espiritual, como era lo que pasaba justamente, ¿saben en quién? En los fariseos.
aunque religiosos, aunque conocedores de la ley de Moisés y todo ello, pero era simplemente un conocimiento intelectual. En sus corazones estos hombres estaban perdidos, estaban endurecidos y no querían aceptar al Mesías que había llegado para darles la oportunidad de salvarse, que es Jesús. Algunos fariseos sí, yo creo que tuvieron la experiencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Saulo, tenemos algunos maestros de la ley como Nicodemo, y entre otros, que sí, Dios tocó sus corazones para que se arrepientan y conozcan a Cristo, pero muchos, lamentablemente se perdieron por no querer doblegar su orgullo, por querer mantenerse en el error, creyendo que estaban en la verdad. Y el Señor Jesucristo va a hacer la cita justamente al decir esto de que tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen. Yo pienso que está pensando en Isaías, en el capítulo 6, verso 10, donde dice: haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Jesús da a conocer que la verdadera razón de la falta de entendimiento del pueblo de Israel era precisamente su corazón endurecido. No es que el Señor no quisiera salvarlos. Yo creo que sí, el Señor tenía la intención, salvó a muchos. Y el Señor todavía quiere que su pueblo se salve, actualmente. Pero en ese tiempo, si bien es cierto muchos creyeron, también muchos se endurecieron. Y aunque tenían ojos, no podían ver realmente quién estaba delante de ellos, no podían ver no podían comprender al Mesías, aunque lo veían, aunque oían, tampoco entendían, no entendían con su corazón y por lo tanto tampoco se convirtieron y tampoco fueron sanados. Jesús va a decir justamente en el versículo 14 y 15 lo que dice Isaías, cuando dice: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría, dice el Señor. Pero como esta no fue la experiencia, lamentablemente, de muchos de ellos, pues se cumplió lo que dice el Señor. No se convirtieron y no fueron sanados espiritualmente y se perdieron para siempre. Yo creo que Jesús consideraba a sus discípulos, como dice el verso 16, los consideraba dichosos porque ellos eran sus seguidores, que habían vuelto a nacer y tenían el privilegio de haber conocido al Mesías en carne propia y, por supuesto, también compartir con él la eternidad. El verso 16 dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Esto le dice Jesús a los discípulos. Y hermano, tú que me estás escuchando en esta hora, si tú has tenido esta experiencia maravillosa de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pues tú estás en este grupo privilegiado de hombres a quienes Jesús llama dichosos, hombres y mujeres, dichosos, dichosas, porque ustedes ven y ustedes oyen y entienden la palabra. El creyente puede percibir la voz de Dios, puede entender a Dios, y lo que ve, lo que entiende, lo aplica en su vida. Y digo que esta es una bendición, porque lamentablemente a todos no les amanece la fe, como diría el apóstol Pablo. Los profetas de antaño indagaban también acerca del Mesías, pero no tuvieron la bendición que tuvieron los discípulos de Jesús. En realidad, todo aquel que conoce a Cristo está en mejor condición, creo yo, que los del Antiguo Testamento. Y también tenemos el privilegio de entender las parábolas y toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios que se nos da a conocer justamente a través de la Biblia, y que a través de ella podemos conocer también la voluntad de Dios. En el verso 17, para ir redondeando, dice Jesús: porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oí lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Creo que esa generación en la que apareció Jesús, donde
Muchos lo vieron, muchos escucharon sus enseñanzas y vieron sus milagros. Yo considero que muchos de ellos han sido una generación privilegiada, porque vieron al Mesías, porque interactuaron con él. Los discípulos fueron, creo, los más privilegiados, porque estuvieron cerca de él y escucharon sus palabras, cosa que esto no pudo ser factible en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora que nosotros pues tenemos ya más de 2000 años de lo que ha pasado, de que Cristo vino aquí a la tierra, pues tampoco vemos al Señor, pero tenemos su palabra, tenemos sus enseñanzas en las Escrituras, y que son sin duda de bendición para nuestras vidas. La dureza del corazón le hace mucho daño al ser humano. El mantenerse en esa actitud rebelde, obstinada, terca, el no querer quebrantarse delante de Dios, no querer doblegar su orgullo, no querer humillarse ante Dios, a mí me parece que está llevando a mucha gente al infierno. Es la actitud del niño que vimos al principio, que a pesar que la maestra le decía que se siente, el niño se volvía a parar, otra vez le decía que se siente, se volvía a parar, finalmente la maestra va a tener que intervenir, va a hacerlo sentar, pero el niño le va a decir, mira, aunque yo estoy sentado, dentro de mí yo sigo parado. Es como que el hombre que no entiende a Dios, o no, porque tiene el corazón endurecido, le dice a Dios, mira, no me interesa tu palabra, no me interesa lo que tú dices. No me llama la atención el Evangelio, ni las enseñanzas de Jesús, ni nada relacionado con la Biblia. Son los típicos agnósticos, ateos, las personas que rechazan a Dios, el hombre que basa más su vida en la ciencia, en lo que la ciencia puede explicar, y si la ciencia no puede explicar a Dios, pues simplemente la dejamos a Dios de lado, porque a Dios no lo podemos meter en un laboratorio para analizarlo ni estudiarlo, y por lo mismo que no se puede hacer eso, entonces simplemente se concluye de que Dios no existe, de que es una invención humana, y que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, en ese lado sí creo que estoy de acuerdo. La religión es el opio de los pueblos porque Cristo no vino a traer una religión. Cristo vino a enseñarnos un camino para llegar a Dios, que es Él mismo. Uno de los hombres más duros de corazón y que no creía en Dios fue precisamente Stalin. Se dice que fue peor que Hitler. La destrucción realizada por Hitler no duró más de 6 años y Stalin empezó su terror en los años 20 y llegó hasta el año 1953. Su poder se mantuvo 30 años y la maquinaria de terror se prolongó mucho más. No es que Hitler fuese mejor, pero no tuvo tanto tiempo. La otra diferencia es que la máquina de terror de Hitler no fue dirigida en primera línea contra su propia nación, sino contra otros pueblos. En cambio, Stalin dirigió una máquina de terror contra su nación. Las víctimas más numerosas del terror de Stalin fueron los rusos. Y se sabe que una de las atrocidades que cometió este hombre fue precisamente la hambruna de Ucrania. Sabemos muy bien que ahora también hay un conflicto bélico en la parte de Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Las razones son otras, pero ya hubo un antecedente con Stalin y Ucrania, y porque él condenó al hambre a Ucrania, y se considera que fue el holocausto más grande, no solo del siglo XX, sino de toda la historia de la humanidad, porque nunca en el pasado se había dado una matanza de 10 a 12 millones de seres humanos a causa del hambre. Y digo que este hombre fue un hombre duro de corazón, porque no creo que se arrepintió de sus pecados y de la muerte de millones de hombres que los llevó justamente en los campos de concentración, en Siberia, en los llamados gulags, que eran justamente estos lugares donde los metían, los hacinaban a trabajo forzado, los obligaban y muchos morían de hambre, de frío. Era un tipo que tenía problemas mentales, creo yo, ¿no? Él vivía pensando que tenía enemigos por todos lados, veía enemigos por todos lados y al que no le caía en gracia lo mandaba a matar o lo mandaba a un campo de concentración. Pero su hija, ella dice
porque ella vio a su padre en sus últimos minutos de vida, y ella dice que en sus últimos minutos de vida, ni en sus últimos minutos de vida se arrepintió. Su hija, llamada Svetlana, recordó aquel momento en sus memorias, cuando ella escribe y dice, textualmente dice, en un gesto horroroso que aún hoy no puedo comprender ni olvidar, mi padre levantó la mano izquierda, la única que podía mover porque él sufrió un derrame cerebral, y pareció como si señalara con ella vagamente hacia arriba o como si nos amenazara a todos. El gesto resultaba incomprensible, dice ella, pero había en él algo amenazador y no se sabía a quién ni a qué se refería. Ella dice que vio a su padre que levantaba el puño mirando al cielo, como desafiando a Dios, sin darse cuenta que ahora él se va a tener que presentar ante él para rendirle cuenta de todas las atrocidades que ha cometido en este mundo. Todo ser humano algún día va a tener que comparecer ante Dios. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no se ha convertido a Cristo, no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pues tiene lamentablemente la condenación asegurada. No interesa quién sea, no interesa de qué clase social sea, no interesa la educación que tenga, no interesa si es rico o pobre, si es blanco o negro, no interesa el color de la piel, ni la condición social, ni la educación. Todo ser humano tiene que comparecer ante Dios y tiene que rendir cuentas de cómo ha llevado su vida mientras estaba aquí en la tierra. Yo te comparto esto, mi querido amigo. Si es que tú todavía no has tenido la oportunidad de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo. No postergues, no subestimes este momento importante que Dios te está dando a ti, porque no sabes si tú lo tendrás mañana. Hay mucha gente que dice, yo me voy a convertir cuando ya sea viejito, cuando esté moribundo, cuando ya esté ahí en mis últimos minutos de vida, ahí me voy a convertir. ¿Y cómo sabes si vas a llegar a ese momento? Mucha gente piensa así, lamentablemente que no llegaron a ese momento y se fueron de este mundo y ya no hay nada que hacer. Pues que no te pase eso a ti. Si Dios te habla hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú tienes que abrir tu corazón y entregar tu corazón a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Y espero que así lo hagas y tengas esta maravillosa experiencia de conocerlo a Él, porque el momento que Cristo entre en tu corazón, Dios perdona tus pecados, Dios te salva de la condenación eterna y Dios te da acceso a la vida eterna. Y también te da la llave del conocimiento de la voluntad de Dios que Él nos revela a través de su palabra. Espero que tengas esa maravillosa experiencia. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en cualquier otro momento. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.